ante todo, buen día. Mi nombre es Sergio Suárez, trabajo en la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. Voy a presentar este trabajo que se realizó en colaboración con los siguientes autores de la gerencia del CAER y del Consejo. Bueno, como una introducción, se puede decir que en la industria nuclear, sobre todo lo que es el reactor nuclear, un componente fundamental es el generador de vapor, el cual está compuesto de los tubos del generador de vapor. Entonces es muy importante caracterizar adecuadamente las propiedades mecánicas de estos tubos. Para ello básicamente se utilizan tres ensayos: el ensayo de tracción, el ensayo de fatiga biaxial, y se están empezando a utilizar lo que se denominan los ensayos de frente y fatiga. En los ensayos de tracción, de acuerdo a la norma ASTM 8, cuando tenemos tubos de diámetros de metros de 25 milímetros de pared delgada, lo que se hace es se ensaya el tubo colocando tapones metálicos en su extremo para evitar el apretamiento en la zona de las mordazas. El fatigo biaxial, la norma que priva es la E466, la cual, si bien se aplica a materiales metálicos, solo tiene en cuenta probetas cilíndricas y planas, no de tubo. Entonces se suele utilizar esta misma regla para hacer los ensayos de fatigo biaxial. Y el frente y fatiga es algo nuevo. Si bien hay varios procedimientos referidos en normativas ASTM para fretting, hay una única norma que normaliza un dispositivo de diseño, que es una norma japonesa, la S015, que nuevamente no considera el uso de probetas tubulares, sino de cilíndricas y planas. Entonces, cuando se usa este tipo de dispositivo para el ensayo de tubo de pared delgada, sobre todo de materiales resistentes a la corrosión a alta temperatura, lo que puede ocurrir es que hay una interacción entre el tapón y el tubo que lleva una falla favorecida. Esta interacción ya sea en la zona de aprieta de la mordaza o en la zona de regla de bordo entre el tapón y el tubo. Y esto origina un ensayo inválido. Si bien los ensayos de tracción y fatiga son conocidos, por ahí los ensayos de frente y fatiga no son tan conocidos. Entonces vamos a dar una introducción a qué es el frente y fatiga. Fretting es un mecanismo de daño que se produce cuando tenemos dos superficies en contacto con un movimiento relativo de pequeña amplitud, del orden de los 300 micrones como máximo. Y en los TGV es uno de los mecanismos más importantes, ya que siempre se encuentra presente porque este desplazamiento está dado por la vibración inducida por el flujo de fluidos. Este, por ejemplo, es el esquema de un tubo que se trata de un reloj, donde se ve el daño generado por fretting. En este trabajo nos vamos a orientar a lo que son los reactores nucleares integrados o compactos, por ejemplo del estilo de Karen, donde dentro del recipiente de presión se encuentran los elementos combustibles y está rodeado por los generadores de vapor, en este caso son helicoidales, una barra de soporte. Entonces, al tener un contacto de tipo plano, el fenómeno de fretting es más importante. Entonces, yo tengo una muestra sometida a fretting, a fatiga, con una carga cíclica, y la pongo en contacto con un cuerpo. Tengo lo que se mide fretting y fatiga, que es la muestra con la carga cíclica y una carga en contacto normal. Y básicamente esto lleva a lo que es un concentrador de tensiones en esa región, disminuyendo la vía de fatiga del componente. Entonces el objetivo del trabajo fue desarrollar técnicas para ensayo de tracción, fatiga biaxial y frente y fatiga en los tubos de carga de vapor con probetas no estandarizadas, para evitar el problema de la falla en los tapones. Y se comparaban los resultados con probetas tradicionales, que sean de tipo plano o sin fluido. Se utilizaron TGVs del Bolívar 800. Esta es una superversión de hierro níquel cromo que presenta una muy buena propiedad mecánica y resistencia a la corrosión a temperaturas cercanas a 300 grados, que es la temperatura típica de un reactor nuclear, de las siguientes dimensiones. Se desarrollaron dos modelos de probeta, los cuales se basaban en las relaciones dimensionales que da la norma para la fatiga biaxial y probetas planas. Y por último, para los ensayos de frente y fatiga también se diseñó y construyó un anillo de carga para la determinación de la carga de contacto. Los ensayos se realizaron en una máquina electromecánica con acero hidráulica y las probetas desarrolladas fueron las siguientes. Una que se denominó puerto de tubo, ya que básicamente tiene la forma de una probeta plana y se obtenían 4 probetas con la misma longitud del tubo. Y otra que se denominó probeta doble, que consistía en dos probetas cuarto tubo enfrentadas con una cabeza tubular del tubo.
Esta sobre todo se diseñó para lo que es el ensayo de frente y fatiga, donde este es el dispositivo experimental que se utiliza. Vemos que tenemos el anillo de carga, unos patines tipo puente que hacen contacto con el anillo de carga, por lo que se necesita una probeta que tenga simetría axial, lo que se correspondería con la probeta doble. Vamos a los resultados. En tracción, en los proyectos cortos de tubo, se hicieron por ahí pocos ensayos, pero se realizaron en este caso 3 ensayos en las proyectas cortas de tubo, donde 2 dieron resultados válidos refiriendo en el tercio medio y un resultado inválido refiriendo en el radio de acuerdo de la zona calibrada. Estos son los datos del fabricante del material, no del tubo, para estado recocido, el estado del tubo, la tensión de influencia y tensión máxima. Estos fueron los resultados obtenidos por estas pruebas, donde se puede ver que si bien existe una disparidad, esta no es mayor al 3% del valor del fabricante y se tuvo un acuerdo entre ambos valores, tanto en influencia como en tensión máxima. Y por ejemplo, en la probeta 2, que no se llevó a romper, sino que el ensayo se detuvo cuando se terminó la extracción, estas fueron las curvas típicas que se corresponden con las curvas del tubo. También se ensayó a tracción la probeta doble. En este caso lo que se hizo fue instrumentar uno de los lados de la probeta con un tensómetro y al otro lado se le dio mediante un adhesivo del tipo cianopilato una carga isométrica para medir la deformación. En este caso los resultados hallados nuevamente fueron los siguientes: la tensión máxima y la tensión de influencia en cada una de las ventanas. Si nuevamente, digamos, el error mayor no supera el 10% de los valores del fabricante, y si bien existe una discrepancia entre el tensómetro y la galga, la superficie de falla final se puede ver que es en el tercio medio y es simétrica en ambos lados. Es decir, esto tranquilamente se podría ver algún pequeño efecto de maquinado sobre uno de los lados de la ventana. Aquí está, como se nota para la primera parte del ensayo, la curva con el tensómetro y la curva con la galga, donde se determina la tensión de influencia, y el uso del adhesivo cianopilato no fue del todo bueno, ya que al 0,5% de deformación el mismo se desprende y registra valores falsos, digamos, de deformación. El fatigo anexial, para poderlo comparar con tracción, nuevamente se usaron 3 probetas cuarto de tubo y una probeta doble. En este caso, en base a otros autores, se utilizó una tensión máxima tracción-tracción con una relación 0,1 en el estado plástico del material, y en cuarto de tubo se utilizaron 2 tensiones y en la probeta doble se usó la tensión máxima de 210 MA para poder compararla con estos resultados. Se puede observar que para la misma tensión los valores de vía de fatiga son prácticamente iguales, existiendo una disminución para igual tensión en la probeta doble, y para una menor tensión máxima la vía de fatiga, como es lógico, se incrementa. Algo que se debe notar y que no se sabía a priori es que cuando hacemos cargas dinámicas en contra de lo que se ve en tracción, todas las fallas estaban iguales hasta que se generaron en el radio de acuerdo. Acá está el inicio de la fisura y acá está el otro. Por lo tanto, por cargas dinámicas, este tipo de probeta presenta una zona de concentración de tensiones en la doble curvatura del radio de acuerdo y del tubo. En frente y fatiga, a pesar de que ya teníamos el resultado de fatiga anexial, queríamos ver qué ocurría. Entonces, como dijimos al principio, como esto se pensó para los reactores compactos helicoidales, el contacto es básicamente plano que se utilizó, y se pensó en un dispositivo de patines del siguiente tipo, con un radio algo mayor que el radio nominal del tubo, un diámetro algo mayor que el diámetro nominal del tubo, que era de 15,87 milímetros. Luego, debido a que, digamos, una vez que se utiliza este patín se debe tirar, lo que se hizo fue cambiarlo por un puente con patines intercambiables. Y este es el dispositivo final que se diseñó, donde se muestra el anillo de carga, que es un anillo de bronce implementado. Estos patines, que son de bronce, y llevan cuchillas, que son de acero inoxidable 304, 40 dimensiones, 1 milímetro de espesor y 15,9 de diámetro. En frente y fatiga se obtuvo a la misma tensión una reducción de la vida que es del 52%. Y algo para remarcar es que, si bien nuevamente, como se observa en esta imagen, la falla fue fuera de la región calibrada, este valor del 52% a esta tensión máxima y a esta relación de tensiones fue informada por 2 autores recientemente para el mismo material en las mismas condiciones. También, del análisis de la superficie de contacto se puede determinar
se puede observar que a pesar de unas marcas que son del acomodamiento inicial entre el patín y la probeta, luego el desplazamiento ocurre en los bordes, existiendo una región central que se encuentra adherida, es decir, que no rompió la fricción y se presenta la adherencia. Entonces, en contacto plano, cuando tenemos un área de contacto, existen dos regímenes de fretting, uno que es el régimen de deslizamiento parcial, en el cual se presenta este caso, tenemos la región central